Mira, pues te voy a ser muy franco. El sistema educativo español es un desastre y ahí están los resultados. Un modelo que cambia permanentemente y que es errático e ideológico es un error. Lo que enganchaba la política para un emprendedor como yo es justamente la posibilidad de transformar el país. Que cuando ves que no vas a poder cambiar las cosas, llega el convencimiento de que la España con la que yo soñaba no iba a ser posible. Albert Rivera, una de las figuras más importantes que sacudió la política española, presidente del partido político Ciudadanos del 2006 hasta el 2019. Barack Obama, que le conocí, se sabía toda mi biografía, sabía lo que era Ciudadanos, la ideología, el proyecto libre, todo. Hay una definición de Stephen Hawking que me encanta. Dice que la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Cuando haces algo mal en un país o en una empresa, en 5 años estás muerto, ¿no? Si sigues haciéndolo mal. Es bastante frustrante a veces porque como intentes mirar a largo plazo y tomar decisiones a largo, en el fondo te penalizan también las urnas. Emprendedores o empresarios, porque crees que muchos están yendo a Andorra, a Dubái. La clase productiva ahora mismo somos minoría y hay 500.000 sueldos más dependientes del Estado que dependientes de las empresas. La paradoja de este país es que un pensionista tiene que ayudar a su nieto porque tiene un sueldo y no llega a final de mes. ¿Qué soluciones posibles pueden haber? Muy buenas, chicos, abrocharos el cinturón. Hoy tenemos una pedazo de entrevista con una persona que no hace falta introducción, pero aún así voy a decir un par de pistas a ver si sabéis quién es antes de que entre en plano. Preparaos para un viaje emocionante donde vamos a ver no solo una carrera política, sino una carrera empresarial de una de las figuras más importantes en España. Albert Rivera, presidente del partido político Ciudadanos del 2006 hasta el 2019, que sacudió la política española. Además, empresario de otro nombre, presidente de Meeting Lawyers, socio y director de RV Plus, también consultor de grandes empresas y multinacionales, también director del Instituto en Cardenal Cisneros de Liderazgo. Y para mí, un placer, porque de verdad que, te lo dije fuera de cámara, he entrevistado a muchos empresarios, emprendedores de éxito. Nunca he conocido a una persona con tantas habilidades sociales como las tuyas, como la que pudimos ver en persona en una comida que tuvimos con nuestros amiguetes de Lideremos y me explotó la cabeza realmente esa capacidad y dije, te tengo que entrevistar y también agradecer que sé que tienes una agenda de estar saturándote medios de comunicación queriendo hacer entrevistas y que nos hayas dado este espacio para el ecosistema más emprendedor del país, pues es un placer. Muchísimas gracias, Albert. Pues nada, el placer es mío. Gracias por tus palabras, que son exageradas, pero bueno, las aceptaré. Me las tomaré como un piropo y sobre todo gracias también por lo que hacéis, porque yo que he estado en todos los medios de comunicación de este país, incluso a nivel internacional, creo que hay un punto de esperanza también en que gente como vosotros esté comunicando, esté trasladando información, esté entrevistando a gente interesante y lo haga desde la libertad absoluta, sin depender de una concesión, sin depender de un gobierno y trasladando realmente lo que los emprendedores, los empresarios y los jóvenes quieren escuchar, ¿no? Muchísimas gracias, Albert. Uno de los últimos piropos que te suelto, también por contextualizar, tuvimos esa comida, que habían como 10 comensales que éramos todos jóvenes emprendedores con ganas de escucharte y de que nos enseñes. Y yo a mis amiguetes lo he titulado como el truco de magia de Albert Rivera, porque nos estábamos quedando un poco sin tiempo. ¿Qué vas a contar ahora? Sí. No cuentes todos los trucos, sino No, uno de ellos, solo uno. Nos estábamos quedando sin tiempo y me acuerdo que todos teníamos muchísimas ganas de preguntarte cosas. Y lo que vi en esa mesa, de verdad que no lo he visto ni en ningún podcast, entrevista ni nada. Cogiste a 5 de los que teníamos preguntas, yo entre ellos, y nos dijiste, vale, hacer las preguntas. Uno hizo la pregunta, otro hizo la pregunta, otro hizo otra pregunta, otro hizo otra pregunta desvinculante y respondiste las 5 preguntas con introducción, con significado y con conclusión a la vez y a la par. Y a mí me sorprendió muchísimo eso. Y ahí dije, wow, qué espectáculo no solo de buena persona por aportarnos tanto valor, sino una capacidad mental de admirar. Eso son horas de vuelo, básicamente, ¿no? Eso se aprende con las horas de vuelo. Vale, yo quería entrar en materia un poco también por contextualizar al ecosistema emprendedor y a lo mejor también tenemos mucho público latinoamericano que igual no se sitúa. ¿Quién es Albert Rivera? Un poco los inicios y hitos más importantes en una mini biografía. Bueno, pues yo me defino básicamente como un ciudadano libre, padre de 2 hijas, barcelonés de nacimiento, español, europeo. Me considero un emprendedor porque más allá de que emprenda un partido político o una startup o una empresa o una consultora, me ha tocado emprender y me ha gustado siempre emprender y pues estoy aquí también con vosotros para aprender. Y me gusta sobre todo también aprender permanentemente. Yo creo que mi hobby principal es aprender y cuando veo gente inteligente como vosotros o gente que hace cosas bien, intento pegarme mucho cerquita para que se me pegue algo y ayudar a los demás y que me ayuden. O sea que yo creo que hay que aprender hasta el último de los días y sobre todo soy
un aprendiz permanente, ¿no? Dicen que las personas que han cambiado el mundo, que lo han amoldado, han sido o políticos o empresarios. En este lado tú tienes ambos mundos, vale, a grandes rasgos, un poco a nivel Mm. titular. Desde pequeño tenías ambiciones, ¿cómo nacen esas ganas de tanto emprender como lanzarte al mundo político? ¿De dónde nacen esas inquietudes? Bueno, lo primero es que voy a decir algo que a lo mejor no se entiende, pero cuando lo expliques se entenderá. Soy bilingüe y dirá algunos, hombre, ya sabemos que hablas catalán, español o inglés. Digo, no soy bilingüe porque hablo público y hablo privado. Wow. Y eso para mí es una gran suerte, ¿no? Es decir, vengo del sector privado, yo vengo de una familia de emprendedores, empresarios pequeños, de autónomos, básicamente de comerciantes, en Barcelona. Bueno, con ese espíritu de trabajador autónomo, ¿no? Que tiene, digo yo, lo peor de ser trabajador y lo peor de ser empresario, ¿no? Bueno, pues es con ese espíritu y con esas sobremesas en casa, con mis abuelos, con mis tíos, con mis padres, pues de ahí te sale algo, ¿no? Y ya estás con 18 añitos queriendo montar un negocio y haciendo números y echando un cable a tus padres y pensando en cómo... Eso lo tenía, o sea, esa parte de emprendimiento siempre la he tenido. Y luego la política me vino más bien en la carrera, porque empecé a estudiar Derecho, que me gustaba mucho, y el derecho constitucional me flipaba. O sea, era el derecho que más me gustaba, que era el derecho público, ¿no? Que es la organización del Estado, el modelo de Estado, pues todo, ¿no? Las instituciones, el modelo económico, en fin, todo eso, la separación de poderes. Entonces, eso me gustó mucho, y me impliqué mucho, tanto como que luego empecé a hacer el doctorado sobre derecho público, derecho constitucional. Entonces, eso y la política están muy ligados, más de lo que la gente piensa, porque al final estás estudiando la estructura del Estado, del país, ¿no? Y eso me gustó mucho siempre. Y luego es verdad también que yo siempre tengo un sentimiento de... Me gusta el derecho mucho, los que nos gusta el derecho no nos gustan las injusticias, ¿no? Nos gusta la justicia. Entonces ese sentimiento de justicia lo tuve desde adolescente, que ya quería estudiar derecho, y es verdad que eso te hace estar cerca de la política. Y yo que venía de Barcelona, el nacionalismo era como muy asfixiante, ¿no? Y lo que pasaba en el País Vasco con el terrorismo también, y veías a periodistas, concejales, jueces, guardias civiles asesinados en tu país, ¿no? Y yo lo veía de adolescente y digo, esto no puede ser, o sea, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, esa asfixia, podemos decir, que sentíamos muchos españoles ante esas injusticias, pues bueno, surgió una plataforma cívica que era Ciudadanos. Yo me puse ahí como otro más a ayudar y acabé de presidente y de candidato a la Generalitat con 26 años. Wow, enhorabuena. Y es interesante cómo canalizas también esas injusticias y luego intentas buscar soluciones, que al final yo, por definición, ese es un emprendedor, un problema y una solución. Uh-huh. Por saltar también ¿cómo ves tú cuál es el propósito de un gobierno en general y el por qué veías que a lo mejor a través de la política podría haber un cambio en ese sentido? A mí lo que me gustaba de la política, y me sigue gustando en mayúsculas la política, porque la política es al final necesaria y transformadora, es justamente eso. La política es la herramienta para organizar una sociedad y para transformar un país. Entonces, cuando la política es buena y la política es útil y la política es limpia y justa y honrada, me apasiona, sigo pensando. Y cuando veo a alguien que hace política de esa manera, lo aplaudo, ¿no? Más allá de su ideología. Entonces, eso es lo que me gustaba de la política. Lo que enganchaba a la política para un emprendedor como yo es justamente la posibilidad de transformar el país. O sea, era una herramienta, pues como cuando alguien inventa una innovación tecnológica o un modo de relacionarse con los clientes, o estaremos de acuerdo, ¿no? Que da igual, un Uber, un Globo o un Amazon nos han cambiado la forma ¿no? de consumir y de vivir, pues yo pensaba, la política también podemos cambiar cosas para que la educación sea mejor, para que el país se modernice. Entonces, esa vertiente transformadora de la política es lo que me apasionaba. Y eso también es lo que me hace desencantarme, ¿no? De alguna manera, más allá de la dimisión, el mal resultado y tal, pero es verdad también que cuando ves que no vas a poder cambiar las cosas, a mí me decían, pudiste ser vicepresidente con 34 años, pudiste seguir en el escaño, lo conseguí en las urnas, por ley era mío, podías haberte ido al Parlamento Europeo y seguir en política. Y digo, ya, pero es que no podía seguir transformando, porque yo llegué al convencimiento que con 10 escaños y sin ser decisivo para un gobierno, no podía transformar España como yo soñaba, la España que yo soñaba, ¿no? Entonces, bueno, me fui también de alguna manera por asumir responsabilidades también, que hay que hacerlo en la vida, pero también porque llegué al convencimiento de que la España con la que yo soñaba no iba a ser posible estando en política. Claro. Totalmente. Quiero ir saltando a otro tema que me intriga bastante y luego ya iremos dando pinceladas a lo mejor del pasado, presente, futuro. Y es que durante no solo tu carrera política, sino ahora también empresarial, has conectado con personas excesivamente exitosas, o lo que se puede considerar exitosas, de mucho poder. Y yo te quería preguntar,
un poco a nivel valor didáctico, para aquellos que nos estén escuchando, ¿cómo conectar con personas de poder, de éxito? ¿Hay alguna metodología específica para acercarte a ellos? ¿Cómo fue ese proceso, no? ¿Cómo Bueno, es? claro, he conocido, cuando fui a la política, pues me plantearon escribir un libro de memorias. Digo, hombre, con 39 años suena un poco raro escribir unas memorias, ¿no? Vamos a llamarle una compilación de experiencias, ¿no? De reflexiones y tal. Hice un libro, Ciudadano Libre, y cuando me puse a redactarlo y empecé a hacer los capítulos y empecé a buscar fotos, a buscar, digamos, etapas, ¿no? de mi vida, claro, me di cuenta que había conocido gente brutal. O sea, que había desde el presidente de Estados Unidos, a Barack Obama, a jefes de Estado en Latinoamérica, a artistas, deportistas, y empresarios de muchísimo nivel. Es decir, la política también te da la capacidad de llegar a gente muy interesante, ¿no? No lo haces por eso, pero acabas conociendo gente. Entonces, yo no sé si metodología, si algo he tenido en la vida, es que no he tenido ese complejo, ¿no? De alguna manera, mi abuelo me decía, era un emprendedor también y muy innovador en su día, cuando empezó con los primeros comercios en Barcelona, me decía, mira, hay que saber estar, me decía, un mendigo decía de aquella manera, ¿no? Decía, con un mendigo y con el rey, ¿no? Como diciendo, hay que estar, con cualquier persona hay que saber estar, ¿no? Y hay que saber comportarse a la altura de cualquier... Y bueno, pues a mí, yo he vivido, pues eso, un barrio, trabajadores, de gente trabajadora, mi familia es una familia humilde, pero luego también pues he tenido que, pues, estar con el rey, he tenido que estar con jefes de Estado, he tenido que estar con empresarios de nivel, y para mí el éxito ha sido no tener complejos, ¿no? Es decir, estar de tú a tú, sin el complejo de que el que tienes delante es mejor, ¿no? Al revés, he intentado aprender del que tengo delante, es decir, admirarle, ¿no? En España nos cuesta mucho eso de admirar, pero cuando tienes a alguien relevante lo que tienes que hacer es aprender de él, y si le admiras, trasladárselo, ¿no? Porque creo que eso es bueno. En esos encuentros, entonces, se podría decir que preguntabas más que, y escuchabas en este caso, más que era un diálogo. Y si es así, ¿qué tipo de... ¿cuál es la mejor pregunta que te han hecho o que has hecho? ¿Hay alguna- A ver, he Es estado con complejo, personajes, pero... sí. Hay reflexiones que me he llevado de casi todos, ¿no? Recordaba ayer estuve en una rueda de prensa que tuve, por un tema institucional, y recordaba, por ejemplo, a Macri, ¿no? El que fue presidente de Argentina, ¿no? Que ahora está de moda cambio político con Milei y tal, y es una expectativa, pero bueno, yo conocí a Macri justo cuando entró también el gobierno, conocí a gente de su gobierno, estuve visitándole, me recibió en la residencia oficial del presidente, y me dijo una cosa que me gusta para todo, para la política y para el emprendimiento. Dice, mira, dice, en un mundo global, a diferencia de lo que pasaba hace 40, 50 años, dice, cuando te tropiezas o cuando haces algo mal en un país o en una empresa, dice, si lo haces mal, en 5 años estás muerto, ¿no? Si sigues haciéndolo mal. Dice, pero también tiene una ventaja, que si haces las cosas bien en 5 años, también se entera todo el mundo que las estás haciendo bien, ¿no? Es decir, un país, como diciendo, hablaba de la Argentina, podemos hablar de España, es decir, el peor país o el país que está haciendo peor las cosas o la ciudad que está haciendo peor las cosas, con un cambio de gobierno, oye, si haces las cosas bien, en un mundo global te puedes poner rápido a las pilas, ¿no? Entonces, esa reflexión, por ejemplo, de Macri me gustó, ¿no? Es para lo bueno y para lo malo, el mundo global te da oportunidades también de levantarte. O, por ejemplo, Barack Obama, que le conocí, que yo no he visto una persona con más flow y más carisma en una sala, ¿no? En una reunión. Y, por ejemplo, te sorprendía un tipo como él, se sabía todo, toda mi biografía, se lo había preparado. Y dices, ¿cómo este hombre, que yo soy un pipiolo aquí, de un candidato a presidente joven en España y tal, cómo viene aquí? Sabía trayectoria, sabía lo que era Ciudadanos, la ideología, el proyecto libre, todo. Y me hizo una broma porque esto es de crack, ¿no? Hacer el sentido del humor de la seguridad que le da a un hombre como Obama. Dice, pero bueno, me han dicho que eres muy joven, que tienes mucho futuro. Dice, pero cuídate, ¿eh? Dice, mira cómo acabo yo. Y se señaló el pelo. Estaba todo, ya la última Sí, etapa, el sí, último sí. mandato, todo con canas. Y Dice, yo después... también tenía el pelo como tú. Dice, ahora tengo canos. Pero esto es una característica de los líderes, la seguridad y el sentido del humor. Sentido del humor como síntoma de inteligencia, ¿no? Wow, qué interesante. Y hasta cierto punto, líderes de esa naturaleza hace falta, ¿no? Un poco lo que se vende yo desde un chaval en retrospectiva, lo que puedo llegar a ver en televisión o en películas, necesitas cierta intelecto a nivel historia, a nivel geografía. O sea, ¿hay ese tipo de conversaciones o es más un humor y conversaciones más banales? No, yo creo que son también, lo decías tú, como técnicas, ¿no? O sea, te he contado esto de Barack Obama Sí, porque primero me dijo, te está presentando sus respetos de sé quién eres, me lo he claro. estudiado. Ok. Segundo, sentido del humor, por tanto, me río de mí mismo, pero después vamos a hablar de la OTAN, ¿sabes? Es decir, Ok, entiendo. luego me vas a Qué explicar guay. qué piensas de las bases militares y si las vas a apoyar o no. Con lo cual, yo creo que es una técnica de un gran líder, con unas habilidades brutales, que domina la escena, que domina el diálogo y que te hace sentir
de tú a tú con él, no te hacen sentir inferior, ¿no? Porque al final que un candidato de 34 años, 35, se vea con el presidente de Estados Unidos in pectore, pues es como, puede impresionar. Y son personas que hacen sentir al otro bien, ¿no? Y eso es una característica también de los líderes. No humillar al otro, no ponerte por encima, sino darle al que tienes delante la categoría que merece y que no se haga sentir menos que tú por el cargo que tienes, ¿no? Eso es otra gran habilidad de los líderes, ¿no? Giganteo. Y también por hacer una contrapregunta, obviamente la figura Albert Rivera es muy magnética. Ahora mismo y durante la última década, ¿no? Se podría decir. Pero me gustaría saber cómo era el Albert Rivera del 2006, 2007, 2008, a la hora que a lo mejor sí que tenías que tú aproximarte a otras figuras. ¿Cómo se hacía ese contacto? ¿Era un correo electrónico? ¿Era Bueno, igual ir a eventos físicamente, a ver, redes sociales? cuando empezamos en Ciudadanos, yo empecé literalmente pues, en un garaje, ¿no? Como se dice en emprendimiento, pues yo empecé en una sala que nos dejaron para hacer un encuentro con afiliados, que parecía aquello, Alcohólicos Anónimos, ¿no? Una salita así puestas en redonda para conseguir afiliados. Y yo estaba pues con una escoba, con otro amigo mío, barriendo aquello lleno de polvo, en plan, joder, ¿te imaginas que ponemos esto en marcha y un día estamos en el Congreso? Tal, y eso es así, o sea, esa conversación la tuve yo con el que fue luego vicepresidente del Parlamento de Cataluña, José María Espejo, ¿no? Y una mascarilla puestas así para barrer el polvo que había allí, para intentar sacar 5 o 6 afiliados en una reunión en Granollers, creo que era, ¿no? Entonces, de eso a pasar a liderar un grupo parlamentario o a ser candidato a presidente o a esas reuniones que te he dicho, claro, hay un trecho, ¿no? Pero eres la misma persona en realidad. O sea, yo creo que yo me siento orgulloso de haber empezado de cero, Ciudadanos. Yo creo que la grandeza para mí de la política, o el legado de lo que hicimos, no es solo haber defendido unas ideas o haber hecho gobiernos, sobre todo es la innovación también. O sea, el crear un proyecto político de cero en un espacio que no existía. Porque al final, digamos que Podemos y la esfera de Podemos no debería, digamos, una especie de escisión por la izquierda, ¿no? Aglutinante de lo que había sido pues, Izquierda Unida, algunos movimientos nacionalistas, tal. Vox es ahora, pues, bueno, Santiago Abascal, diputado del Partido Popular, es una escisión por la derecha, podemos decir, del Partido Popular, pero Ciudadanos no era la escisión de nada, era una plataforma civil en un espacio liberal, que hablar de liberalismo en España era como, ¿de qué me estás contando? ¿Qué especie más rara sois, ¿no? Y conseguir que eso traccionara, hacer a la gente partícipe de una nueva marca, de una nueva filosofía, de unas ideas que no han estado nunca de manera mayoritaria en la sociedad española. Por tanto, yo creo que el proyecto nuestro fue claramente un proyecto de emprendimiento social, que fue montar un proyecto político que encandilara a gente que a lo mejor estaba más desenganchada de la política, un perfil ideológico quizá pues más moderado, pero también más moderno en algunas cosas. Y yo es de lo que me siento más orgulloso, de haber sido también emprendedor social, no solo candidato a presidente, ¿no? Qué nice. Hay una cosa que a mí me llama la atención de tu perfil, ¿no? Hay muy buenos speakers que tienen buenas habilidades sociales en ponencias, en grandes conferencias, pero luego esas personas, y yo he hablado y me incluyo, a lo mejor en un one-to-one, en una conversación de uno a uno no son tan buenos, y hay otros perfiles que son buenos en uno a uno, pero a lo mejor les da miedo escénico o tal. Y luego están los mutantes como tú, que tienes ambos mundos. ¿Hay alguna diferencia entre comunicaciones de gran público, miles de personas que te estén escuchando en directo, con conversaciones a lo mejor más privadas, negociaciones, etc.? ¿Cómo las diferenciarías? A ver, un buen comunicador tiene números para comunicar bien ante un auditorio de 10.000 personas, en una televisión ante 3 millones y probablemente en un tete-a-tete, ¿no? O una negociación. Porque un buen comunicador tiene ciertas habilidades. Es verdad que hay digamos, habilidades concretas o trucos concretos que te sirven más para la distancia corta, ¿no? Pues te pongo un defecto que yo tengo menos, que antes tenía más. Yo soy tímido. Y alguno dirá, pero vamos a ser tímido tú, ¿sabes? Yo soy tímido y la gente que me conoce sabe que soy tímido de entrada. Luego ya me suelto, pero soy tímido. Entonces, como soy tímido, cuando me iba a una mesa donde estaba muy cerca del otro, en un plato de televisión, por ejemplo, yo tenía que recordar, levanta la cabeza, mira los ojos, levanta la cabeza, mira los ojos. Y mi jefe de prensa me decía, acuérdate de lo de los ojos, tal. Porque yo a veces, por timidez, hacía así y hablaba, y claro, comunicas mucho menos si hago así que si hago así, ¿no? Entonces, ese truco, por ejemplo, yo lo aprendí porque era un defecto mío. Y lo iba cuidando y ahora pues ya me cuesta menos mirar a los ojos, pero me sigue costando, ¿no? Entonces, ¿qué le recomiendo yo a la gente que nos esté viendo? Que trabaje la comunicación. La habilidad de comunicar es fundamental para liderar un proyecto, para levantar pasta para una empresa, para negociar con tus socios, para hablar con tu familia, con tus hijos, con tu pareja. Es que
básicamente el gran atributo del ser humano es la comunicación, es el lenguaje. Y por tanto lo más humano y lo que más destaca el ser humano es la capacidad de comunicarse. Entonces yo estoy formando también a directivos. En el Instituto de Liderazgo hacemos cursos para formar pues, en habilidades en el teatro, en la televisión, hacemos comunicación digital, y cuando ves a la gente como mejora y pierde el pánico escénico y les grabas en la primera jornada y la sexta jornada, la última jornada que hacemos, les vuelves a grabar, flipas. O sea, hay una mejora increíble que es bonita, ¿no? Porque es como la gente crece, ¿no? De golpe. Es como ir a esquiar, digo yo, y al principio te acojones ahí arriba y te dejan en la pista la típica bromita de te dejo aquí en la pista negra, tú mismo, ¿no? Y dices, joder. Pero luego coges un profe, empiezas en cuña, empiezas a esquiar en paralelo y cuando fluyes dices, joder, qué maravilla, ¿no? Pues eso es un poquito también lo que hay que hacer, es formarse y prepararse como quien va al gimnasio. Pues hay que preparar también la mente Totalmente. y el cuerpo para comunicar mejor. Totalmente, y hay muchos grandes empresarios, líderes de opinión, que lamentablemente a lo mejor no han tenido la necesidad, no han trabajado esas soft skills, esas habilidades sociales, y en ponencias y conferencias aburren, en el mal sentido de la palabra. Total. Y hoy en día, que es necesario que las figuras de otras empresas tengan más exposición, creo que sí, es una cualidad que hay que trabajar. Bueno, yendo un poco antes de irnos por ese lado, Albert Rivera, como figura pública, es un personaje, me explico. Bueno, voy a poner un ejemplo un poco extraño, pero Eminem, por ejemplo, el cantante, tiene a Slim Shady, que es como su alter ego, y hay muchas figuras empresariales que utilizan eso para tal. ¿Tú te consideras que tienes a lo mejor alter egos, y a lo mejor esos alter egos son buenas herramientas que puedan utilizar emprendedores para habilidades sociales o negocios o tal? ¿Cómo lo ves? ¿Sabes qué pasa? Que cuando te ha llegado a conocer y te conoce, porque sigue pasando, ¿no? Has estado mucho expuesto. Cuando te conoce el 98 o el 95% de la población, es muy difícil salirte del personaje. Muy difícil, porque tú dices, no, yo soy un personaje cuando me ves por la tele o en el Parlamento, o da igual, en una conferencia o en un foro, tal. Bueno, ya, pero es muy difícil que luego tú te vayas a cenar con tu chica o con tus hijas o te vayas con los amigos y diga, no, ese es otro, ese no es Albert Rivera, ese es su... No, es que es muy difícil quitarse el sombrero y ponerse el sombrero. Entonces, cuando estás muy expuesto, los que hemos estado muy expuestos, tenemos mucha dificultad de salirnos del personaje, porque, bueno, obviamente tienes una notoriedad. Hombre, claro que es bueno tener tus espacios, claro que es bueno tener tus roles, ¿no? Sí. Pero reconozco que a veces me ha costado. Hace 4 años y medio que dejé la política y te aseguro que todavía 9 de cada 10 españoles te conocen, y si te pasas por la calle te reconocen, y da igual cómo vayas vestido, y si te tapas, o sea, es una exposición muy heavy durante 12 años en la televisión, y eso, pues bueno, llegó a mucha gente, ¿no? Hilándolo con lo último que has dicho, televisión, has tenido, sigues teniendo y seguirás teniendo presencia tanto en publicidad tradicional, llamémoslo tradicional, televisión, radio, prensa, etc., y luego ahora que viene, o ya lleva viniendo media década, la ola de las redes sociales. Empezabas el podcast diciendo que te molaban estas iniciativas porque un poco democratiza el acceso a la gente, a la visibilidad. ¿Cuáles ves las principales diferencias entre redes sociales, publicidad tradicional y cómo lo ves? Bueno, yo creo que el adjetivo digital, yo vaticino que en breve dejaremos de utilizarlo, porque todo será digital. Entonces, cuando dice marketing digital, bueno, marketing, porque es que, perdón, de los periódicos de papel, pero si yo tengo que poner una publicidad ahora para mi empresa, ¿cómo hago un seguimiento? ¿Comprando una página de papel en un periódico? Bueno, depende del producto, claro, pero bueno, entendemos que la mayoría de gente cada vez digitaliza más el marketing, por poner algo, un ejemplo, ¿no? El e-commerce, pues no va a dejar de existir el retail, pero el e-commerce está cambiando claramente el retail, y solo hay que ver los comercios de alrededor de una ciudad cómo están cambiando. Entonces, yo creo que la digitalización, por ejemplo, es una democratización también. Tiene sus componentes negativos y positivos. Esto es como un cuchillo. Cuchillo, la gente dice, uy, un cuchillo, esto es para cortar la carne. Bueno, pues asesinar a alguien. Entonces, según lo utilices, el cuchillo es una herramienta. Entonces, la digitalización es maravillosa. Yo soy un firme defensor, invierto también en empresas tecnológicas, pero ojo, no podemos perder el humanismo. O sea, tecnología sí, humanismo también. Si la tecnología nos hace ser tan superficiales, tan simplistas, tan polarizados, que perdemos el humanismo, dejamos de ser seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que hay que reivindicar un debate ético también y de valores en la tecnología y en la digitalización, que sirva para que seamos los humanos los que utilizamos la tecnología, no la tecnología los humanos, ¿no? Entonces, esa es una reflexión que yo la defiendo en todas mis ponencias, porque a veces parece que hay que escoger, ¿no?
no, es que esto digital es muy malo, porque es un lío, fíjate las barbaridades que dicen en las redes, tal. Oiga, mire, pues habrá que controlar qué dicen y si hay delitos denunciarlos y si tal, o poner algún tipo de regulación. Pero lo que no podemos es criminalizar todas las redes sociales o esto que estamos haciendo aquí que es legítimo, ¿no? Ahora, al revés también, hay mucho, ¿no? Todo digital y tal. Cuidado, hay gente que tiene que seguir sacando dinero en un banco y es muy mayor, hay gente que a lo mejor no tiene acceso a Internet como lo tienen otros, es decir, ha habido el debate, ¿no? Con el tema de la gente mayor, con el acceso a la banca, ¿no? Está muy bien tener el banco en la nube, pero bueno, es una realidad que es que este país tiene una longevidad tremenda, afortunadamente, y hay gente de 90 y 100 años viviendo sola y necesita ayuda, ¿no? Entonces, por tanto, no hagamos una dicotomía absurda entre digital o analógico y tal, pero esto que estáis haciendo aquí, de verdad, no porque lo hagáis vosotros, se lo he dicho a la gente que hace otros como vosotros, creo que es un ejercicio de libertad y de llegada a mucha gente que ya no va a ver la televisión como se veía antes, que ya no espera a ver qué emiten a qué hora, que ya no compra un periódico de papel y que se informa a través de gente como vosotros. Totalmente. Muchísimas gracias. ¿Cuáles dirías también, por añadir un poco de valor didáctico, estrategias principales para triunfar en, llamémoslo, marca personal, ¿no? Que tú que has, no solo tú como figura, que eres un crack, también has mencionado antes, tenías un equipo, ¿no? Jefe de prensa, etc. Sí. ¿Cuáles han sido tus aprendizajes en cuanto a la importancia de la marca personal y algunas estrategias prácticas que a lo mejor empresarios, emprendedores puedan poner en práctica? Bueno, lo primero, poner en evidencia que yo estoy en un proceso, o he tenido que hacer un proceso de rebranding, ¿no? Diríamos en términos empresariales, porque claro, tú tienes una marca que es candidato a presidente de Ciudadanos, que es lo que te conoce el 99,9% de la población que le preguntes por mí, y luego te estás volviendo al sector privado de que en realidad procedo, porque yo vengo de una escuela de negocios, de abogado de un banco, de hijo de pequeños empresarios, y me vuelvo al sector privado, monto mi consultora, invierto en algunas compañías, estoy en algún consejo de administración, estoy asesorando empresarios, entonces estoy intentando volver a ese lugar. La gente piensa que yo he estado toda la vida en política o que yo solo he hecho política, en realidad es más bien al revés. Lo que pasa que cuesta, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo, intentando hacer, hablando de mí? Pues estoy intentando decir que no a muchas cosas, porque hay que saber decir que no a muchas cosas. Cada semana, no te exagero, pues tengo propuestas de entrevistas en televisiones, en radios, para hablar de política, de actualidad, de lo que ha pasado aquí, de las elecciones de allá, del Congreso, de no sé qué escándalo de corrupción. Y he decidido no hacer nada, no participar. Primero porque no me apetece, o sea, la verdad, porque si quisiera hacer política me hubiera quedado, ¿no? Si no te marchas, te quedas activamente. Y segundo, porque es que tampoco me conviene, ¿no? Porque estar todo el día expuesto en la actualidad política, yo luego tengo que asesorar a mis clientes, a empresas, tengo que ir a negociaciones con otras empresas, tengo que hacer conferencias para formación de líderes. Entonces, no me apetece ni me interesa estar ahí todo el día en la palestra política. Entonces, en mi caso, intentar llevar tu marca a donde estoy ahora, este es el ejemplo, pues, emprendimiento, formación de directivos, asesoramiento, consultoría, universidad, formación, y eso es lo que estoy haciendo. Y bueno, no es fácil, hace más de 4 años que salí de la política y no es fácil, pero bueno, me estoy dando poco a poco que se van viendo frutos en las redes sociales, por ejemplo, en LinkedIn, que es una red que, bueno, nos hemos conocido por ahí también, ¿no? Aparte de ese encuentro que tuvimos, pero te sigo también, que eres uno de los referentes de este país. Pero es verdad, son redes que profesionalmente pues quizás son más limpias, más constructivas, más blancas, ¿no? Y a mí, por ejemplo, LinkedIn me parece que es una red que está muy bien para esta etapa profesional que estoy viviendo. Pues, por ejemplo, me vuelco más a lo mejor que en Instagram o que en Twitter. Nice. Saltando también adentro de marca personal, la marca personal se puede extrapolar al mundo físico, ¿no? Presencia, gesticulación, habilidades sociales. Voy a empezar con una, ¿vale? Un poco también sensacionalista. Se vende ahora la historia de que muchos grandes empresarios, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Steve Jobs, en la Lehman Brothers, no necesitaban utilizar traje, corbata, baño en sudadera. Ahora viene una nueva ola de startup. ¿Tú cómo ves la importancia de la vestimenta a la hora de hacer negocios? Yo creo que hay una tendencia menos exagerada que la que estás contando, que es como son como iconos, ¿no? Digo, la camiseta Mickey Mouse, ¿no? Y los pantalones cortos. Bueno. O Steve Jobs presentando uno de los nuevos, de la nueva campaña, ¿no? Uno de los grandes vídeos mitológicos de Steve Jobs en pantalones cortos, ¿no? Eso es muy icónico, ¿no? Y yo creo que son muy cracks, o sea, al final saben que comunican con la ropa, comunican con lo que no llevan también, ¿no? Si no llevas corbata, si vas en pantalón corto, es que, bueno... Pero yo sí que creo que síntomas de libertad, de gente libre, la vamos a ver en estos próximos años en cosas como esas. No tanto en que tengas que ir en pantalón corto siempre, sino que vayas como quieras ir. Eso es más importante que ir con un código. A mí me parece, yo por ejemplo, si te sirve en mi caso,
Pues yo puedo ir así, pues con una chaqueta y hoy vengo con zapatillas, pero porque es un viernes y porque estamos aquí pues, en un espacio más, no sé, más informal, más agradable, más cercano. Pero yo ayer estuve en un acto institucional y tenía que ir con chaqueta y pantalón, pero iba sin corbata porque pues, era un sitio más caluroso. Luego hay códigos en los que hay que ir con corbata a un desayuno empresarial, financiero, pues porque todo el mundo va con corbata. Yo creo que la elegancia también es saber adaptarse a cada escena, ¿no? Es decir, yo una vez me acuerdo, muy graciosa, María Teresa Campos, en paz descanse, me preguntó en un programa de estos que hacían, que te tocaba ir como candidato a todos los programas, y fuimos y me dijo, oye, una pregunta, estos que van al Parlamento con chancletas y no sé qué, tal, ¿y tú cómo lo ves eso, el decoro parlamentario y tal? Y yo estaba en el Parlamento de Cataluña y los de las CUP, pues es verdad que iban con chancletas literalmente al Parlamento, ¿no? Que yo decía siempre, yo creo que van más elegantes a tomarse una copa con los amigos que al Parlamento. Pero bueno, eso cada uno hace lo que quiere. A mí nunca me ha importado, he sido liberal en realidad para eso también. Pero, y yo le contesté a María Teresa Campos, digo, mira, te lo voy a explicar muy fácil. Digo, tú cuando vas a una boda, ¿cómo vas? Dice, impoluta, impecable, ¿no? Digo, vale. Y cuando vas a la playa, dice, pues en bañador. Digo, pues esto es como si vas a la playa vestido con traje y corbata o en bañador a congreso, ¿no? Es decir, pues sentido común, pues tendrás que adaptarte un poco a la escena, a los códigos, digamos, del momento. Entonces, códigos empresariales, códigos financieros, pues yo voy con traje y a veces con corbata. Día a día de mi propia empresa, clientes, pues vas con los chinos una chaqueta y una camisa, y días más relajados, los viernes, o cuando no tienes una cosa muy, muy concreta, pues a lo mejor vas un poquito más con zapatillas y tal, pero yo creo que hay que reconocer que la libertad se va a medir por desde dónde trabajas, cómo te vistes y si tienes horario o no. Entonces, si tú eres capaz de no tener horario, ir por proyectos, poder trabajar desde donde quieras o vivir donde quieras y que nadie te juzgue o no tengas que dar explicaciones de cómo has vestido, puedes ir un día con chaqueteta o con camiseta, eso es la libertad, yo creo, de los próximos años para mucha gente y son sobre todo emprendedores. Joder, qué guay. Y con qué normalidad, porque muchas veces desde ¿no? casa lo vemos como que hay cierta cuestión a lo mejor Illuminati, que según cómo vaya vestido el color transmite, y por lo que explicas a lo mejor es más una naturalidad en cuanto a marcas personales y figuras. Sí, a ver, también tiene una cosa, por ser justos, ¿eh? Hay códigos y hay cosas que funcionan incluso en una cámara. Es sabido, ¿no? Por ejemplo, que por la óptica de las cámaras, pues el azul y el verde y el rojo Okay. pues tienen determinado impacto. Fíjate en los informativos de televisión clásicos, de qué color suelen ir, ¿no? El azul marino, por ejemplo, a mí me gusta mucho, es mi color preferido, pero además creo que es un color muy elegante y que da muy bien en cámara. No me lo pongo por eso, pero es que es mi color de toda la vida. Pero creo que ante la duda siempre, pues un azul marino, ¿no? Entonces, esos Por eso hemos códigos... pintado. Tenemos una clase que, por cierto, da Sandra Fernández, que es una gran directiva de comunicación, da una clase que es el poder de la imagen. Y hablamos en clase con los directivos que son alumnos nuestros, les explicamos qué significa ir de oscuro, qué significa ir de claro, cómo funciona en cámara, qué códigos hay cuando vas a una tele. A veces mides hasta, oye, en esta televisión, ideológicamente, más o menos de que son más de derecha, menos de izquierdas, hay gente joven, gente mayor. Yo cuando iba a una entrevista eso me lo explicaban. Y no era lo mismo ir a un público de gente mayor que a un público de gente joven. No era lo mismo ir a La Sexta que a Antena 3, que Entre Economía. Entonces, por ponerlo, digamos, en la época que yo estaba en política, pues televisiones, ¿no? de tertulia y tal. Pues no era lo mismo. En algunos ibas con corbata, otros sin corbata, otra con colores más claros. Todo eso también se trabaja, ¿no? Pero yo lo que reivindico es que lo sepas, que lo conozcas, que tengas las herramientas para jugar con eso, pero que luego, si te puedes permitir la libertad de ser tú mismo y de vestir como te apetezca, pues yo creo que eso forma parte también de la marca o de la identidad o de la libertad de cada uno, ¿no? Mencionabas clase porque eres director en el Instituto Cardenal Cisneros de liderazgo, ¿no? Y me mola muchísimo la iniciativa que has montado, porque yo siempre he estado muy en contra del sistema educativo y esta tiene una peculiaridad, que es que los profesores predican con el ejemplo. Son grandes empresarios, tenemos a Dimas Jimeno, expresidente del Corte Inglés, tenemos a figuras políticas de todo, ¿no? Líderes de opinión en redes sociales, que también... Entonces, yo te quería preguntar así un poco, Sí. ¿cómo ves tú, lo primero, el sistema educativo? ¿Lo cambiarías? ¿No lo cambiarías? ¿Cómo crees que va a ir en tendencia ahora con a lo mejor la inteligencia artificial? Mira, pues te voy a ser muy franco, el sistema educativo español es un desastre. Es un desastre y ahí están los resultados. Me he peleado 1000 veces políticamente con esto, me han criticado incluso algunos, se me han echado encima, pues oye, sindicatos educativos, profesores.
es que no estoy criticando a los profesores, no estoy diciendo que sea el problema de profesores, es un problema del modelo. Es un modelo, primero, que cambia cada 4 años, que llega un gobierno, quita una ley, pone una ley, llevamos 8, y yo creo que vamos por la 9ª ya ley educativa en democracia. Oiga, Finlandia tiene los mejores resultados de Europa de educación, y además de que invierten mucho dinero, es que llevan 50 años con un pacto educativo que no toca nadie, gobierne quien gobierne. Eso para empezar. O sea, un modelo que cambia permanentemente y que es errático e ideológico es un error. Y segundo, no estamos sabiendo incorporar, a mi juicio, a la velocidad que merece, las nuevas disciplinas y las nuevas habilidades necesarias, ¿no? Por ejemplo, las soft skills. ¿Cómo puedes acabar la carrera de Derecho, o da igual, arquitectura, o ingeniería o medicina, sin que hayas trabajado algunas soft skills, como saber comunicar, como liderar un equipo, como tener una visión estratégica? Eso no se trabaja, como aguantar la presión. Por suerte, las empresas están yendo un paso por delante y están formando a sus equipos en soft skills. Yo estoy haciendo eso con directivos, con alumnos de la universidad, y ves el resultado y es brutal, porque es que yo estudié Derecho y yo me metí en la Liga de Debate Universitario porque soy un friki y porque me gusta mucho eso, ¿no? Pero la realidad es que puedes acabar Derecho, o por lo menos podías acabar Derecho, sin que nadie te hubiera dado una clase de oratoria. ¿Y cómo vas a sala de un tribunal, o cómo vas a negociar con alguien si no tienes una habilidad mínima para comunicar, ¿no? Entonces, eso yo creo que ya está aquí. O sea, no es que vaya a venir, es que ya la tendencia educativa más potente que hay ahora mismo son las habilidades, las soft skills, las habilidades blandas. Y por suerte las empresas se están dando cuenta y el sistema educativo todavía no está incorporando. ¿Qué hemos intentado desde el Instituto de Liderazgo? Hacer una escuela de habilidades sociales para tanto políticos del sector público como directivos del sector privado o emprendedores. Nuestros alumnos son empresarios, emprendedores, directivos, algunos son asesores también de política, pero es que tienes de profe, como tú decías, a Dimas Jimeno contándote pues cómo dirigir una organización empresarial, o a Paco Ávila, que es el fundador de MEDAC y que está en KKR también. Es decir, o tienes a Alberto Ruiz Gallardón explicándote, pues, como, pues fíjate, ¿no? Un ministro, alcalde, o Nicolás Redondo, a Edu Madina, Ana Pastor, que ha dirigido el Congreso. Es decir, tienes a gente no explicándote lo que está en los libros, sino lo que nunca van a escribir en un libro. Wow. Y eso es potente, porque son masterclass Chatham House, es decir, se comprometen los alumnos a no poder contar lo que allí sucede, pero claro, te llevas o viene ahora, por ejemplo, el que fue ministro Margallo, ¿no? García Margallo, para hablar de política exterior. Pues es un lujo tener en una clase con 15, 20 alumnos a Margallo explicándote la política exterior europea, ¿no? Eso es lo que hemos querido hacer, que es que lo potente no sea la parafernalia, sino la calidad del profesorado. Que el profesorado, que es lo que me gusta a mí, aprenda yo de él. Que el profesor que tengo sea mucho mejor que yo y pueda exprimirle, ¿no? Entonces yo, si te sirve de ejemplo, yo muchas veces me quedo a las clases, ¿no? Les presento, hago de director, ¿no? Viene hoy fulanito, me puedo quedar y me acabo quedando toda la clase porque aprendo un montón y, claro, con estas clases privadas hago el máster cada año, ¿no? Cada año que lo lanzamos, vamos por la 3ª edición ya. Así que nada, si alguien se quiere tener este elenco de profesores, hacer networking con ellos y conocer sus habilidades de liderazgo, ahí estamos. Como mola. Encima estuve curioseando, no solo los profesores, sino el alumnado, son todos empresarios y emprendedores de éxito, sí, sí. Que me llamó muchísimo la atención. Y nada, enhorabuena por esa iniciativa. También me gustaría, ¿cuál es la diferencia entre un empresario y un emprendedor? Se habla mucho para ti, ¿cuál es la diferencia entre un empresario y un emprendedor? A grandes rasgos. Bueno, la primera, que me viene de la parte política, la realidad es que hemos utilizado políticamente emprendedor, por no decir empresario, porque empresario tiene, desgraciadamente en España, por culpa de una parte de la política de este país, no todos, pero una parte que ha criminalizado al empresario. Por tanto, ha sido un eufemismo, y decir emprendimiento o emprendedores durante un tiempo políticamente parece que era más suave, más soft. No es un emprendedor, no es un empresario. Bueno, entonces no será tan cabrón, ¿no? Como, perdón. Pues, oiga, es que un empresario es tan legítimo como ser un trabajador, o como ser un estudiante o un jubilado, ¿no? Si me apuras, más importante, porque los empresarios crean empleo, recaudan y pagan impuestos, y las empresas son la vida de un país. Yo no conozco ningún país serio del mundo, fuerte, seguro, con bienestar social, que no tenga una gran red empresarial. Si lo pensamos un minuto, pensemos un país fuerte del mundo que no tenga una gran estructura empresarial. No lo hay. Los países fuertes del mundo generan bienestar porque hay empresas, básicamente, y empresarios. Dicho esta reivindicación, o hecha esta reivindicación, el emprendedor efectivamente pues, es aquel que pone en marcha un proyecto. Yo, por ejemplo, fui emprendedor poniendo en marcha Ciudadanos con un grupo de gente, ¿no? No era un empresario, pero no emprendedor. Es un ejemplo claro, ¿no?
Lo que pasa es que luego tienes que gestionar al final millones de euros de un presupuesto, delegar, confiar en personas, contratar a personas y te conviertes, como le pasa a mucho emprendedor, en empresario, ¿no? Yo creo que es un buen objetivo convertirse en empresario porque le das a tu idea innovadora también una estructura económica y una estabilidad. Pero claro, también hay emprendedores en serie. Hay gente que su especialidad es crear empresas, lanzarlas como un misil o venderlas o quedarse en el consejo y montar otra, ¿no? Y yo tengo la suerte de ser socio de algunos de esos emprendedores en serie o de tenerles de profesores. Citaba antes a Paco Ávila. Y es gente que dices, cabrón, es que mueren 9 de cada 10 startups y es que hay gente que 1 de cada 2 le sale bien, ¿no? Entonces es gente que está muy por encima de la media. Yo les admiro a los emprendedores en serie y les entiendo, porque es que engancha mucho emprender. Si te gusta, es ir al filo de la navaja, es riesgo, es adrenalina, ¿no? Es dopamina, ¿no? Es un poco, es como esa inseguridad que en el fondo es apasionante, ¿no? A mí me flipa. Pero reconozco que también hay días que cuando montas una empresa, miras la cuenta, las facturas, el no sé qué, lo otro, la caja, tienes que contratar a gente, ves la competencia que se espabila, también te da un poquito de pánico, ¿no? Pero a mí me gusta, yo creo que viene de serie eso. Si Claro. vienes se mama bastante, el ser emprendedor y te tiene que gustar. También te digo que hay gente, profesionales brillantes, que son muy malos emprendedores o muy malos empresarios. Es gente que sabe hacer su trabajo, es un magnífico trabajo técnico, un magnífico profesional, pero no le encargues que lleve una empresa porque la hunde, ¿no? O no le gusta o se agobia, ¿no? Entonces, ser empresario es un deporte de riesgo y hay que estar preparado. A mí me encanta, lo he mamado en mi casa también, pero reconozco que no todo el mundo está preparado para ello. Y diferencias, has mencionado al principio, ¿no? ¿Cuáles serían las diferencias principales entre los políticos y en este caso los empresarios? ¿Ves que son dos tipos de especies que no conviven, son, no sé, principales diferencias y a lo mejor similitudes? Siguiendo el símil que te decía de ser bilingüe, público y privado, Ujú. yo le digo a mis clientes que les asesoramos pues, con la estrategia de la relación con las instituciones, con la vida pública, con la legislación. Le decimos, oye, tú, empresario, tienes una cuenta de resultados, un margen, un beneficio, un crecimiento, un EBITDA, una valoración de tu empresa, y la rentabilidad básicamente se convierte en uno de los drivers principales junto al crecimiento, ¿no? Los dos grandes drivers. Para el político no. Para el político su éxito se mide en reputación y en votos, no se mide en rentabilidad. La cuenta de resultados de un político son votos y reputación. Y eso también es perverso. Porque si el político está más preocupado de los votos que de lo que va a dejar para su país o las reformas que son necesarias, aunque sean antipopulares, pues ¿tú qué haces? ¿Tomas decisiones pensando en lo que va a quedar de tu país de aquí 20 años o intentas ganar las siguientes elecciones o que tu equipo, no solo tú, siga trabajando y teniendo un trabajo, ¿no? Entonces, es perverso el modelo porque la paradoja de la democracia, que es el menos malo de los sistemas o el mejor, como decía Churchill, pero tiene también un problema, que es que la dependencia del voto en un modelo permanentemente de campaña, que parece que vivimos todos los días haciendo campaña, hace olvidar un poco el foco de la visión estratégica del país, ¿no? Entonces, creo que la política es muy inmediata, el modelo de comunicación que hablábamos antes tampoco ayuda, es muy simplista, no es lo mismo hacer política con tweets que hacer políticas con legislaciones que tardan años en salir. Pero yo que soy legislador también y que he hecho gobiernos y formado coaliciones de gobierno con mi partido, te digo que es bastante frustrante a veces porque como intentes mirar a largo plazo y tomar decisiones a largo, en el fondo te penalizan también las urnas, los ciudadanos. Entonces es un dilema difícil, ¿no? Te pongo un ejemplo para que la gente lo vea, las pensiones. A mí es una cosa que me preocupa muchísimo. ¿Qué me preocupa? Que en España la clase productiva ahora mismo somos minoría. En términos poblacionales, los que producen, los que aportan, los que pagan impuestos, los que cotizan, ahora ya son minoría. Hay un último estudio que se publicó el año pasado que dice que ya hay 500.000 sueldos más dependientes del Estado que dependientes de las empresas. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres minoría como clase productiva, la mayoría es clase pasiva. Clase pasiva se llama así, es decir, pues el funcionariado, gente que está pues, con algún tipo de subvención o de ayuda, pues desempleo, pensiones mínimas, pensiones, en fin, toda la gente que no está en ese momento por lo que sea aportando a la caja, ¿no? Claro, cuando tú tienes ese desequilibrio y eres candidato a presidente, ¿tú qué haces propuestas? ¿Para la minoría o quieres ganar y haces esa mayoría? ¿Tú qué haces? ¿Subes las pensiones o ayudas a que los jóvenes tengan un sueldo mejor o tengan más oportunidades o les bajan los impuestos? Se están tomando decisiones
para beneficiar a las clases pasivas y no a la productiva. La paradoja de este país es que un pensionista tiene que ayudar a su nieto o a su hijo porque tiene un sueldo y no llega a final de mes. ¿No sería mejor pagar menos impuestos, menos cuotas de seguridad social, vivir mejor, tener más dinero como joven, montar negocios, contratar a gente y poder pagar las pensiones? Pues no. Llega el gobierno de turno y sube 9 puntos las pensiones. Pero es que la oposición lo apoya porque no puede dejar de apoyarlo. ¿Por qué pongo esto encima de la mesa? Porque muchos de los que nos estén viendo son emprendedores que tienen que cotizar a la seguridad social, que tienen que pagar IRPF, que tienen que pagar impuestos a sociedades, y que son esos que yo creo que habría que ayudar para que sostengan el país. Ayudarles, darles un golpecito, un espaldarazo o quitarles una mochila. Y no, nos fijamos en qué hacemos para que nos voten 10 millones de pensionistas. Subimos 9 puntos las pensiones. Hombre, claro, con el dinero de los que están aportando. Entonces, yo no es que no quiera, claro que todo el mundo quiere que suban las pensiones y todo, y que la paz en el mundo, pero la realidad es que hay que pagarlas. Entonces, a mí me preocupa mucho, en términos con un poquito de estrategia como país, que la política en general, en Europa en particular y en España muchísimo, los candidatos a presidente y los partidos se fijan más en las clases pasivas que en las productivas, y eso quiere decir, con la tendencia que hay de longevidad, de falta de natalidad y cómo están las pensiones, que cada vez vamos a ser más dependientes en el voto de los que ya no están aportando. Wow. Es una reflexión, eso que es dura y de, joder, qué feo nos lo pintas, ¿no? Pero es que como no hay un cambio de tendencia y tengamos políticos que piensen más en las clases productivas también y que les echen un cable a los que emprenden, a los que crean empleo, a los que generan riqueza, pues la paradoja es que son la gallina de los huevos de oro, ¿no? ¿Y por qué crees que no hay más emprendedores o empresarios en España? ¿Por qué crees que muchos están yendo a Andorra, Dubái, Latinoamérica? Pues porque la gente no es tonta. Es que al final, si tú me pones una presión fiscal elevada, encima tienes que escuchar a ministros y a políticos criticar cada día a los empresarios y cada día toca uno. Ahora vamos a por Amancio Ortega, venga, por Amancio Ortega. Ahora por el Mercadona, ahora por no sé quién. Ahora, todo el día hay que ir una especie de cacerías, ¿no? Públicas, porque hay gente que gana mucho dinero. Bueno, es que ojalá ganara mucho dinero más gente, ojalá pudieran contratar a más gente, y a mí no me preocupa que haya mucha riqueza. Lo que me preocupa es que hay demasiada pobreza y que hay que ayudar, por tanto, a que la gente cree riqueza. Entonces, esa filosofía no ayuda. Si tú estás en un país, pagas un 40 y tantos % de marginal de IRPF, un 25% de sociedades, IVA, IBIS, hay gente que sabe una presión fiscal del 70%. Y encima, si decides irte a vivir a otro país, a Portugal, que por cierto hasta ayer gobernaba la izquierda portuguesa con unos impuestos mucho más bajos, ¿no? Resulta que la gente se mueve. En un mundo global ya no vale tener a la gente aquí por narices. Si te vas a vivir a Andorra y de verdad te vas a vivir a Andorra y no cometes fraude y vives en Andorra, pues habrá que seducir a la gente fiscalmente también para que se quede en España. Si tú pones un impuesto al patrimonio 2 veces, pues las grandes fortunas, en vez de venirse a España, pues irán a Luxemburgo, se irán a Irlanda, se irán a Portugal, a Países Bajos, en vez de a España. Entonces, yo creo que la política fiscal en un mundo global es muy peligroso ser de los peores, porque todo el mundo se sabe lo que paga en cada país y hay gente que asesora en eso, ¿no? ¿Y qué soluciones posibles pueden haber? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema político? ¿Cómo se puede solucionar eso, no? Es un tema político y de complejos, yo creo. Yo creo que la izquierda en general, equivocadamente a mi juicio, ha pensado que decir que hay que subir impuestos, sobre todo con la matraca a los ricos, que al final, claro, no quedan ricos ya, pues se van a ir todos. O no hay tantos como algunos querrían, ¿no? Entonces, la realidad es que con esa matraca una parte de la izquierda, pues como que lo ha hecho en plan populista, y luego en centro derecha, me incluyo, pero bueno, yo creo que dentro de eso fui de los que fui más reivindicativo con esto, pero bueno, tampoco hemos sabido, a lo mejor, en ese espacio entre el centro y la derecha, no hemos sabido hacer un relato ganador de explicar por qué es mejor tener impuestos moderados para recaudar más y que en realidad la economía funcione mejor. Entonces, eso que a mí me parece tan evidente, y seguramente a muchos emprendedores, porque lo saben también con su empresa, pues quizá no hemos sabido explicar que impuestos moderados y bajos generan más economía y mejor bienestar, ¿no? Entonces, hay una batalla ahí también de, como se dice, de relato, ¿no? De comunicar las cosas bien, y creo que ahí no se ha dado la batalla, se ha complejado. Mira, cuando salió el último mal llamado impuesto a los ricos, que era como una doble imposición que se hace, está en el Constitucional, de hecho, ¿no? Cuando se puso ese impuesto, yo eché de menos que, hombre, el gobierno que lo pone en marcha y de Podemos, que lo reivindicaban, pues no esperaba que hicieran, obviamente, una crítica. Pero me hubiera gustado escuchar a alguien en la tribuna, da igual de qué partido, diciendo que subir los impuestos excesivamente a alguien, aunque no sea a ti, es malo.
Es decir, como yo no voy a pagar tanto dinero, pues que se fastidien, ¿no? Esto es un poco de la envidia. Oiga, se fastidie, ¿no? Si un señor que tiene mucho dinero o gana mucho dinero legítimamente le pone usted un impuesto ya confiscatorio de más de la mitad de su esfuerzo, ese señor se va a otro país. Y si se va a otro país, su empresa probablemente también. Entonces, ¿de verdad queremos ser el país reconocido en Europa como uno de los países que peor trata la fiscalidad o peor trata a los empresarios? Pues yo creo que es un error, porque yo quiero que vengan aquí todos los empresarios del mundo. Quiero decir que quiero que aterricen aquí los mayores inversores. Me dedico en parte eso ahora como consultor, a asesorar y ayudar también a inversiones que vienen a España. Y a veces nos cuesta mucho explicar algunas cosas. Nos cuesta mucho porque no entienden por qué se graban 2 veces lo mismo, no entienden por qué ahora hay que poner otro impuesto o por qué España poco a poco ha ido subiendo impuestos y casi nunca se bajan, siempre tienden a subir, ¿no? Wow. Sí, la verdad que la situación está un poco compleja. Por ir cerrando, te voy a ir a hacer una serie de preguntas rápidas que vamos a responder así en un minuto. Toma de decisiones, ¿vale? Ahora has tomado muchas decisiones y las sigues tomando y creo que los empresarios y los emprendedores es una constante montaña rusa de decisiones. ¿Cómo se aborda la toma de decisiones efectivamente, sobre todo cuando es una decisión a lo mejor un poco más difícil, más compleja? ¿Cómo gestionas ese tipo de...? Yo creo que la profesión o la labor principal de un líder y la que es ineludible de un líder es tomar decisiones. Por muy ejemplar que seas, por muy bien que comuniques, por muy informado que estés, por mucha habilidad que tengas para gestionar un equipo, si tú eres un mal tomador de decisiones, no eres un líder. Porque los líderes básicamente el colectivo les reconoce ese liderazgo, entre otras cosas, porque toman buenas decisiones o porque por lo menos se preparan para tomarlas o incluso cuando las toman mal son capaces de corregir, ¿no? Entonces, para mí una de las principales características de un buen líder es saber tomar decisiones, que no es acertar siempre, ¿eh? Es tomarlas. Es que hay gente que le puedes preguntar 20 veces y pide 20 informes, pero nunca toma la decisión, ¿no? Es que en política, por ejemplo, y eso lo explicaba a mis compañeros, decían, no, es que esto es muy complicado y lo otro que propones es muy difícil y con esto nos van a dar una de leches. Digo, pues que aquí no hay que escoger la decisión que te gusta. Hay que escoger la mala, la muy mala y la súper mala. Entonces, ¿cuál quieres? ¿No? Es decir, hay que escoger, hay que decidir. No podemos pasar palabra y decirle que escoja o decía el de enfrente. Para eso nos han puesto aquí. Entonces, yo reconozco que a mí me gusta tomar decisiones. Porque pienso, esto es más filosófico, pero creo que prefiero equivocarme yo tomando decisiones que se equivoquen por mí. Wow. Y eso, dirás, qué egoísta. Digo, bueno, llámale como quieras. Digo, pero es que yo prefiero tomar decisiones cuando me tocan, o delegarlas, pero supervisarlas, que no dejar de tomarlas. Entonces, yo te diría que para mí, un truco a la hora de tomar decisiones es poder compartirlas con tu equipo, debatirlas, pero ponerte un tiempo en el que tomar decisiones. Y si no la ves muy clara, si la puedes poner en el congelador, ponla en el congelador. Pero hay un momento en que los tiempos se agotan. Entonces el congelador ya no puede estar de ahí 3 años en el congelador, ¿no? Y otro tip, otro consejo que yo me encontré en política y ahora aplico al sector privado y en algunos consejos también. Bueno, pues tener una mano en el corto y otra en el largo. Y esto parece una obviedad, pero no pasa siempre. En las startups pasa mucho, ¿no? Oye, hay que fijarse en la caja, pero hay que tener un rumbo. Hay que ver dónde está el mercado, la estrategia, el business plan. Entonces, yo creo que tener un ojo siempre puesto en el final de la curva, ¿no? Yo soy motero y los moteros que nos escuchen sabrán de lo que hablo. Tú cuando estás tumbado en una curva o entrando en una curva, es importante que mires el piso, que mires el asfalto. Pues si está mojado, si tiene grietas, si hay gravilla, pero con un ojo estás mirando el asfalto y con otro estás mirando la salida de la curva, porque si no te la comes, ¿no? Entonces, símil empresarial, lleva el corto, lleva la caja, achica agua, toma decisiones, reivindica tus facturas o negocia tus pagos, pero ten una estrategia, que sepas a dónde vas, porque si no el día a día te come y pierdes el rumbo y ahí es donde entras a la deriva, ¿no? Wow. ¿Qué es o qué era un líder? ¿Ha habido una transformación en cuanto a la figura de un líder? ¿Ha evolucionado? Pongo un ejemplo que se me viene a la cabeza, que es vinculante, pero por ejemplo el Papa, ¿no? El Papa anterior, pues muy lujoso, el Papa de ahora se ha tenido que adaptar un poco más, una puesta en escena más humilde. La figura del líder ha cambiado y para ti, ¿qué es un líder con definición? Para mí un líder es un primus inter pares, ¿no? Que le llaman, es un primero entre los iguales. Y por tanto, como es entre los iguales, es lógico que el líder también se asimile a los demás. Es decir, tienes que trabajar como el que más, tienes que ser ejemplar, tienes que respetar a tus compañeros y eso te convierte paradójicamente en el líder, porque te escogen por ello, ¿no? Con lo cual, yo explico a veces en la clase de liderazgo que hago en el curso que el liderazgo es un concepto moral, no es jerárquico ni reglamentario.
¿Por qué? Porque tú en el Consejo de Administración te pueden nombrar CEO de la compañía o te pueden delegar unas funciones al director general. Y lo dicen los estatutos. Pero lo que te convierte en líder no es que lo digan los estatutos. No es que lo ponga en el BOE que te han hecho alcalde de la ciudad. Es que tengas autoridad moral permanentemente con tus compañeros o con tus ciudadanos. Entonces, de hecho hay gente que tiene cargo, que es jefe, pero no es buen líder. Y en cambio hay gente que sin tener un cargo tiene eso que dice, don de gente, ¿no? O lidera o tiene carisma. Es que hay gente que sin el cargo también es capaz de liderar. Entonces, lo ideal, que escojamos para los cargos ejecutivos a los que tienen liderazgo. Porque entonces tienes la autoridad moral y la potestad ejecutiva para tomar decisiones. Eso es lo ideal en una empresa, en un partido político o en un país, que es que quien gobierna o quien toma decisiones tenga a la vez autoridad moral por parte del colectivo, que no la pierda, ¿no? Y esa autoridad moral, se me viene una pregunta rápida, ¿se consigue hablando individualmente, dedicándole tiempo al equipo individualmente, one to one, vamos a hablar uno a uno, o se puede hacer a lo mejor en, no sé, imagino yo, motivational o inspirational speeches al equipo? Lo Wall Street. Sí, claro, es que por eso te digo, Ya. la imagen del emprendedor como yo, digo, Bueno. ¿cómo se gana ese liderazgo a nivel día a día? Mira, uno de los errores que se pueden cometer y que denotan además que no eres un líder es decir porque yo soy el jefe o porque yo soy el presidente o esto se hace así porque yo soy el director, ¿no? Cuando tienes que decir eso estás muerto. Si alguien está diciendo esto se hace así, punto, porque yo soy el presidente. Si llegas a ese extremo que tienes que reivindicar tu cargo ejecutivo para que la gente te respete moralmente y es que estás perdiendo la autoridad o la has perdido. Yo me pasé 12-13 años en Ciudadanos de presidente y cometí seguro muchos errores y seguro que aprendí de ellos y fui mejorando y luego me caía, me tropezaba. Pero una cosa que no hice nunca, es decir, yo soy el presidente o esto se hace así porque soy el presidente, ¿no? Es decir, te lo reconocían los demás, ¿no? Y tú si pierdes esa autoridad, pues te tienes que ir. Entonces, yo creo que lo importante para un líder es mantener siempre esa autoridad y cuidar a la gente. Pues sí, hay que cuidar a la gente. Cuidar a la gente no quiere decir estar todo el día ¿no? acariciándoles, haciéndole masajes o haciendo la pelota, ¿no? Yo te pongo anécdotas que me han pasado en política, por ejemplo. Yo presidía un grupo parlamentario con 57 diputados, teníamos 3.500 cargos públicos en Ciudadanos y tú tienes que liderar esos grupos, ¿no? Entonces, claro, aprendes mucho porque todo el mundo tiene su ego, su cargo, gente importante y tienes que lidiar con eso, ¿no? Pues yo, por ejemplo, me di cuenta en un momento dado que, claro, como iba escalando y creciendo mucho el proyecto, había gente que antes te veía cada día o se tomaba un café contigo o te preguntaba por el pasillo y ya no me veían. Y no vemos a Albert. ¿Y dónde está Albert? Es que nunca podemos hablar con Albert, ¿no? Entonces eso me llegó. A mi jefe de gabinete, a mi equipo lo detectamos. Oye, hay gente que le gustaría verte más o que le gustaría... Digo, ya, pues estoy viajando todo el día en provincias o aquí o en Bruselas o en Latinoamérica o en el Congreso. Ya, pero la gente quiere verte, quiere tocarte en el buen sentido de, ¿no? de darte una palmadita o preguntarte una cosa, tomarse un café en la máquina o entrar en tu despacho, ¿no? ¿Y qué hicimos? Nos dimos cuenta que eso pasaba y se me ocurrió una fórmula que es, bueno, pues vamos a coger grupos de diputados y una vez a la semana les invito a desayunar en mi despacho, tomamos café y en grupos de 4 diputados, así si son 57, pues vas haciendo, unas cuantas semanas has hablado con todos directamente tete a tete en tu despacho. Desayunamos, yo os ponía un café, oye, ¿qué queréis tomar? Tal, no sé qué. Montamos el equipo y es verdad que a mí me servía también para informarme de todas las comisiones parlamentarias. Oye, ¿cómo está la ley tal? ¿Qué estamos haciendo tal? Oye, ¿y cómo van las negociaciones esta? Entonces yo me ponía al día en una horita y media en el despacho, desayunando, les daba su lugar, porque eran compañeros míos. Yo tenía mucho lío y tal, pero eran mis compañeros de congreso y conseguimos, bueno, mejorar un poco esa relación dedicándole a lo mejor una hora a la semana, una hora y media, a una reunión, tomando un café en mi despacho y hablando un poco de cómo vemos las cosas. Tú dirás, ¿tampoco arreglabais el mundo en esa hora? No, pero es que a veces los problemas solo con plantearlos ya tienes la mitad de la solución. Y cuando alguien se siente a lo mejor no escuchado o que no puede tener contacto directo contigo, a lo mejor ofrecer ese contacto o escuchar ya es parte a lo mejor, porque en realidad a lo mejor no pasa nada, pero necesitas esa comunicación, ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje de algo que hacía mal y que intentamos mejorar y se notó, ¿no? Entonces, yo les recomiendo a los que nos estén viendo y tengan que gestionar equipos que trabajen, que hagan la parte comercial, que viajen, que se muevan, que lo que tú quieras, pero que cuiden también al equipo, porque los equipos hay que cuidarles precisamente porque cuando vienen curvas es cuando se nota si hay equipo, si está cohesionado o no. Cuando todo va bien y la empresa va con un tiro y los resultados son buenísimos, todo el mundo aparentemente está bien. Pero cuando vienen curvas, tienes un mal resultado, tienes una dificultad, ahí es donde se ve si el equipo está cohesionado y si el líder es un buen líder. Para ti, ¿qué es la inteligencia? Y
¿cómo consideras a una persona inteligente? Pues mira, hay una definición de Stephen Hawking que me encanta. De hecho, en una de las slides muchas veces cuando voy a alguna conferencia la pongo como para provocar un poco. Dice que la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Y eso dicho por Stephen Hawking, con lo que sufrió y con el genio que era y la enfermedad que tuvo, el mundo en el que le tocó vivir. Ahora, imagínate, en el mundo cambiante permanentemente, la inteligencia en realidad es adaptarse al cambio. De hecho, ya hay inversores, fondos de inversión, que ya no valoran de un emprendedor o de un founder, ya no valoran qué hiciste, ya no te preguntan qué hiciste en el año 2008, en qué te formaste y cómo No, ya empiezan a hacer preguntas condicionadas. ¿Qué harías si... ¿no? Wow. ¿Qué harías si te viene una crisis, se te cae la facturación y tal? ¿Qué harías si tienes que despedir a tu director de operaciones? ¿Qué harías si te falta caja y no te dan financiación? Entonces, se está reenfocando el mundo precisamente a esa inteligencia cambiante, adaptativa, ¿no? Que le llaman la inteligencia adaptativa. Yo diría que es como un nuevo coeficiente, más allá de la inteligencia tradicional o emocional, hay también una capacidad de adaptarse al cambio. Y en un mundo como este, y encima en un foro como este con emprendedores, pues yo creo que hay que valorar a la gente por cómo se adapta también al cambio, ¿no? Camaleónico. Nice. ¿Cómo se crea una filosofía empresarial, ¿no? Lo que llamamos comúnmente en el mundo empresarial, misión, visión, etc. ¿Cómo ha cambiado, ha evolucionado ahora la nueva tendencia? ¿Cómo lo ves? Bueno, hay una cosa muy buena, yo creo, que es que las empresas se han dado cuenta que tienen que tener alma, ¿no? Y puede sonar así un poco naif, pero es verdad, el alma es el propósito al final de la empresa también, ¿no? Es decir, ¿para qué estamos en el mundo? ¿Por qué montamos una empresa? Si tu pregunta es para facturar y ganar dinero, pues eres uno más. Y seguramente en un mundo como este, en el que la gente ya busca otras cosas, busca valores, busca adherirse a una causa, busca respetar lo que hace tu empresa o sentirse partícipe los trabajadores de la empresa, ¿no? Entonces yo creo que vamos a un mundo en el que ese propósito de la empresa, que es tu razón de ser, ¿no? La reason why por la que tengo que comprar tu producto, por la que tengo que contratarte, eso es muy importante. Y eso antes era una cosa muy marketingiana y ahora las empresas lo han incorporado, ¿no? Eso está muy bien. Yo creo que eso ha mejorado, sin duda, la percepción también de las empresas por parte del público y de los ciudadanos. Pero yo te diría que las empresas tienen un reto tremendo ahora mismo, que es, no me gusta nada la palabra, que es retener talento. Yo creo que en la vida no hay que retener a nadie, o sea, hay que seducirle, hay que acompañarle, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los retos que tienen las empresas es que no solo los consumidores, sino los trabajadores, los profesionales, se sientan partícipes. Porque eso es lo que va a hacer que esa persona continúe en la empresa. Evidentemente, que tenga un sueldo razonable y que cumpla su expectativa, pero no lo vas a ganar solo con el sueldo. La gente cada vez pregunta más, oye, ¿y esta empresa a qué nos dedicamos? Y, oye, pero ¿cuidamos o no el medio ambiente? ¿Somos respetuosos o no? ¿Y tenemos un compliance en esto, sí o no? ¿Y respetamos igual a los hombres que a las mujeres y a toda condición sexual, sí o no? Y eso que hace 20 años la mayoría de empresas no estaba presente, hoy, y sobre todo las nuevas generaciones, son drivers de decisión, ¿no? Entonces, eso me parece que ha cambiado para bien y ya hoy en día parece que muchas veces, sobre todo en Haití, ¿no? Son los empresarios los que tienen que... los que tienen que seducir al trabajador de, bueno, ya te llamo yo, ¿no? Entonces, acabas la entrevista y dice, ¿y dónde trabajamos? ¿Dónde están las oficinas? ¿Y puedo teletrabajar? ¿Y qué compromisos tenemos? Y el futbolín, y la sala de meditación, y juegos. Sí, sí. Vale. Interesante. Volviendo también a preguntas rápidas. ¿Cómo escalar una empresa, un negocio? Y me interesa esto más a nivel particular. Muchas veces, ¿no? Los jóvenes emprendedores nos encontramos en el picar piedra y muchas veces ves que el negocio a lo mejor no va, pero de repente pasas de 0 a 100 en 3 meses. ¿Eso ha sido tu experiencia? ¿Cómo lo ves también? ¿Y cómo escalar un negocio a grandes rasgos, ¿no? Sí. Mi experiencia en la política, que fue emprender un proyecto político, en el fondo tiene similitudes, ¿no? Al final llega un momento que tú quieres hacer de todo, quieres tomar todas las decisiones, quieres estar en todo, y eso le pasará a todos los que nos estén escuchando, y hay un momento que dices, bueno, no me da más la vida, o sea, es que no puedo tomar más decisiones, no puedo hacer más cosas a la vez, y ese es el claro ejemplo, ¿no? De un fundador de una empresa que llega a un punto y dice, es que no puedo. Entonces yo creo que hay un punto ahí, un clic en el que la toma de decisiones es importante y difícil, no es fácil, si fuera fácil lo haría todo el mundo, pero yo creo que tienes que tomar, lo decíamos antes, el corto y el largo. Tengo que manejar la caja, tengo que manejar el corto, pero tengo que a lo mejor apalancarme un poco más mirando el largo. Tengo que a lo mejor, pues no sé, hay empresas que le falta fuerza comercial y tengo que a lo mejor buscar fórmulas flexibles para que me ayuden comercialmente. O tengo que externalizar algún servicio que no lo puedo hacer yo, pero tampoco puedo contratar a alguien que el coste laboral es muy alto, pues igual externalizo algún servicio por horas. Entonces, yo creo que hay que dejarse ayudar, hay que empezar a delegar un poquito.
soltar un poquito la mano. Obviamente la caja no te la puedes petar, con lo cual tienes que ir con cuidado, pero sí hacer una pequeña apuesta, ¿no? Y si tienes alguna mejora, te entra algún cliente nuevo y ves que la perspectiva, ahí sobre todo es donde tienes que tomar decisiones a largo. Oye, no te apalanques y digas, bueno, voy a repartir un poquito esto. No, bueno, oye, hemos entrado a este cliente, bueno, si entra un cliente y la foto es mejor, entonces ahí es donde a lo mejor tienes que pedir un crédito, entonces ahí es donde te tienes que apalancar para poder crecer y escalar, ¿no? Porque la tentación a veces es empequeñecerse. Nos agobian las facturas, nos agobian los pagos, no queremos endeudarnos y te haces pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y yo creo que a veces en la vida, aunque seas pequeño, hay que pensar en grande. Porque si piensas pequeño, será pequeño seguro. Si tú eres pequeño y piensas en grande, quizá llegas a ser grande. Pero si tú piensas siempre en pequeño, vas a ser pequeño. Entonces, el miedo no nos puede frenar a escalar y a pensar en el largo plazo, ¿no? Me ha molado eso de hay que pedir pasta cuando no necesitas la pasta. Ese es el mejor momento casi. Bueno, claro, cuando tienes una buena noticia es la mejor foto. Ahora me voy a ver al banco, a ver al fondo y decir, que tengo mejores expectativas, ¿no? Eso es. Preguntas de una respuesta. Si pudieses cenar con cualquier persona en el mundo, vivo o muerto a nivel histórico, ¿quién sería y por qué? No sé, me hubiera gustado cenar. A mí, por ejemplo, Steve Jobs es un personaje que, no solo por la parte de empresarial, me hubiera gustado conocerle, escucharle, o sea, conocer esa mente, ¿no? Saber cómo pensaba, cómo articulaba, con sus luces y sus sombras, ¿no? Pero es un personaje que me atrae y me hubiera gustado conocerle. ¿Cómo mantienes tu mente ágil? ¿Tienes alguna...? Pues te decía antes que a mí me flipa aprender, ¿no? Y entonces yo creo que primero, intentar rodearme de gente igual o mejor que yo, o más inteligente que yo, porque es una garantía de que así creces, ¿no? Mantener la inquietud, ¿no? Un poco siguiendo lo de Steve Jobs, ¿no? Stay hungry, ¿no? Stay foolish, ¿no? Pues mantener un poquito esa llama viva siempre, que nunca te apalanques en lo que llaman zona de confort, ¿no? El clásico de, pues me quedo aquí, todo tal. Yo creo que cuando más se crece en la vida son con las crisis, ¿no? O sea, es en momentos de crisis, de crecimiento, que necesitas alimentar el alma, ¿no? Entonces, yo intento aprender permanentemente. Y cuando alguien me dice, bueno, esto te lo explico, pero igual es un rollo, digo, no, explícamelo. O sea, a mí me gusta y voy al médico y le pego unas palizas preguntándole todo. ¿Y esta prueba para qué es? ¿Y aquello otro? ¿Y este índice tal? Y dice, joder, lo preguntas todo. Digo, es que yo aprovecho esta visita para aprender también. Entonces, yo creo que estar vivos y aprender mucho es lo que te mantiene la mente ágil. Nice. La gesticulación y el uso de las palabras poderosas es importante a la hora de habilidades sociales. Totalmente. Te pongo un ejemplo de un discurso mítico que me acompaña en mi despacho desde el 2008. No sé, me lo he ido moviendo, que es el discurso de Luther King, ¿no? Luther King, si tú ves el discurso, que además está escrito en esa lámina que tengo colgada en mi despacho, Luther King no dice tengo un business plan, no dice tengo un plan fiscal, dice tengo un sueño, ¿no? Eso es. Y si yo te digo a ti, te tengo que contar una cosa, tengo un sueño, lo quiero poner en marcha. Tú me escuchas diferente que si digo, tengo un business plan que ya te pasaré por, ¿no? Es que es distinto. Y dices, bueno, es que a lo mejor mi manera de atraer tu atención es decirte que tengo un sueño. Luego ya te pasaré el business plan o ya te pasaré el deck de la ronda de inversión. Pero yo te tengo que seducir también y captar tu atención con palabras poderosas. Entonces, está comprobado que el cerebro, y sobre todo la parte emocional, ante ciertas palabras que tocan ciertas teclas, pues se comporta de manera distinta, capta mejor la atención, despierta otra notas, genera confianza. Entonces, las palabras son poderosas. Decía, esto no por la referencia de este hombre, pero en este caso negativo, decía Lenin, ¿no? Dice que el mejor ejército es el diccionario. Entonces, en este caso lo utilizaban los comunistas para otras cosas, el diccionario, pero bueno, te digo, sí, las palabras son poderosas, los silencios son poderosos, las respuestas son poderosas y las buenas preguntas también. Y yendo a eso, las palabras, ¿no? ¿Ves más importante la gesticulación, ¿no? Que se dice, ¿no? Apuntar o hacer así, etc. Más que las palabras, ¿cómo ves eso? ¿O leer a la audiencia también o al interlocutor también es importante? ¿O qué es lo más importante en un rango? Eso es seguro que muchos que nos están viendo ya lo conocen, una regla básica de la comunicación, ¿no? Las personas que nos están viendo probablemente si le quitan el volumen y no nos escuchan, también sabrá seguramente lo que estamos hablando y en qué tono estamos hablando y si estamos a gusto, si estamos nerviosos. Y es un ejercicio muy bueno, bajar el volumen a veces a la televisión o al YouTube y ver un poco el lenguaje no verbal. ¿Por qué digo esto?
también puede ser muy frustrante lo que voy a decir ahora, pero solo el 10% de la comunicación es el contenido verbal. El otro 30% prácticamente es paraverbal, es si estoy en un tono muy acelerado, si estoy más lento, cómo utilizo los silencios, qué acento tengo, qué voz tengo más grave, más aguda, eso es paraverbal. Y la no verbal es el 60% de la comunicación. Es decir, está comprobado, se han hecho estudios que a lo mejor tú vas a un auditorio y le preguntas al final qué color llevas de corbata, o si tenías el pelo corto, o si eres guapo o feo, y sabrán mucho más eso de que a lo mejor de lo que has hablado o la conclusión que has hecho en la última slide, ¿no? Entonces, es muy importante el lenguaje no verbal. Obviamente no quiere decir que te olvides del contenido, pero a veces nos obsesionamos en las presentaciones, queremos meter todo el contenido, ¿no? Es decir, no, hay que meter esto, hay que meter... Digo, no. O sea, yo a veces he ido a clases de 5 horas, una masterclass, y me han pedido una presentación, y en vez de una presentación he puesto una fotografía y un eslogan. Y luego yo ya explico lo que sea, pero quiero captar la atención tuya con un eslogan, una foto que te apetezca o que sea polémica, y luego abrir el fuego, ¿no? Pero si te pongo 200 bullets y estás ahí mirándolos y yo te estoy hablando, no me estás atendiendo. Y te estoy metiendo una información que no te vas a acordar. Entonces, a la hora de hacer presentaciones, a la hora de hacer conferencias, a la hora de enviar un proyecto de una empresa a otra o a un proveedor, creo que es muy importante también saber comunicar, no solo en un auditorio, sino entre empresas también. Y tú, no sé si eres espiritual o no, pero hay una teoría que dice que los perros, por ejemplo, detectan las vibraciones y puede llegar una mujer muy maja, ¡ay, qué bonito este perro! Y gesticular y decir cosas bonitas, pero si hay mala intención, esa mujer o esa persona o sea lo que sea, el perro lo nota. Y pasa lo mismo con los bebés, ¿no? Hay como una teoría. ¿Tú crees también en la comunicación? ¿Hay como una vibración? ¿Hay algo espiritual, intuitivo? Yo soy bastante racional en eso, pero como me gusta mucho y me apasiona la comunicación, sí que creo que hay actitudes que se perciben y los animales son más sensibles porque nosotros tenemos el lenguaje verbal para comunicarnos, pero ellos no tienen el verbal. Claro. Con lo cual, en el fondo, son muy ágiles percibiendo ese tipo de cosas. Lo típico de los perros, ¿cómo se puede dar cuenta o por qué le ladra tanto a este y al otro le tiene tanto cariño? Pues seguramente porque los animales tienen esa capacidad muy desarrollada, pero yo también lo creo, esas vibras que se dicen. Sí. Hay gente que entra por la puerta y tiene un carisma, ¿no? Y no sabes por qué exactamente, pero hay gente que dice, joder, qué rollazo tiene, ¿no? Qué carisma tiene. Y a lo mejor no es que sea ni guapo ni guapa, no, pero es como que tiene ese poder, ¿no? De atracción. Y hay gente, con perdón, que es que es incapaz de recordar su cara, es incapaz de recordar lo que ha dicho, de recordar su nombre. No tiene ese poder de atracción, ¿no? Entonces, la comunicación es clave. Saber comunicar tiene mucho que ver con ese poder de atracción, con ese poder de atención. Y por eso soy un entusiasta de formarte en comunicación, porque he visto los resultados y hay gente incluso que parece que a lo mejor le cuesta más y con 4 tips, con 4 trucos, con 4 jornadas, 5 jornadas formándote, ves gente muy segura de sí misma. Es que la seguridad esa en la comunicación es muy importante. ¿Libro que recomiendes? Libro que recomiende. No sé, a ver, uno de los últimos. Yo soy muy de estos que abrimos, no sé si os pasa a algunos de los que estáis viéndonos también, que me gusta mucho, compro compulsivamente los libros, entonces me los compro y me compro otro y me los leo a la vez, ¿no? Como hay gente que no, que tiene que leer uno, acabar uno, y yo tengo como a veces varios abiertos. Oye, de los últimos que estoy leyendo, me gusta mucho la neurociencia, porque yo soy muy racional, pero también me ayuda a explicar muchas cosas, ¿no? Del cuerpo, de la mente. Pues no sé, de Stapé, por ejemplo, he leído alguno de los últimos que ha hecho. Estoy leyendo, hay uno que se llama Dopamina, que es muy interesante, que de cómo actúa la dopamina en el cerebro y cómo condiciona también a nuestro cuerpo. A mí la neurociencia me apasiona porque me parece que da explicaciones científicas a cosas que aparentemente no las tiene, ¿no? Con el poder de la mente y el cuerpo. Entonces me gusta mucho eso. También estoy intentando adentrarme un poquito en la meditación, porque creo que me vendrá bien, me lo han recomendado mucha gente y yo soy muy activo y muy nervioso y tal, y hay mucha gente que me ha dicho, te va a venir muy bien introducirte a la meditación. Hay uno que es la biografía del silencio, me lo leí hace poco, que es cortito pero es como muy introductorio, de una persona un poco como yo, escéptica con ello y que acaba siendo un yogui, ¿no? Entonces, esa está muy bien también, pero bueno, podemos estar aquí esta mañana hablando de libros. Como yo y acaba siendo un yogui, ¿eh?
¿Películas? ¿Eres cinéfilo? Sí, ¿O no? soy cinéfilo. ¿Alguna peli o serie a lo mejor? Estoy un poco indignado últimamente porque la calidad de las películas ha bajado mucho. Sí. Tengo la sensación. Las plataformas yo creo que... Sí, están me en- gustó. Soy muy fan de Woody Allen. Me las trago todas, las buenas y las malas, porque también las tiene. Y la última que ha hecho, el golpe de suerte, la vi el otro día, me gustó. Me recordó a ese Woody Allen en la mejor época tipo Match Point, hablando de las distancias en París. O sea, este es en Francia, creo, y la otra es en Londres. Pero golpe de suerte, la última de Woody Allen me gustó. Y luego Scorsese me flipa. Es uno de mis... Woody Allen y Scorsese son... Eso, lo de Wall Street. Sí, sí, ¿no? luego Wall Street es un peliculón. Nice. Bueno, ¿trabajas con música o te gusta la Me música? gusta bastante la música, sí. Es verdad que para trabajar, cuando tienes letra, pues me fijo, me gustan mucho las letras de las canciones, entonces a veces te despistas un poco. Entonces me pongo bastante música, me gusta, por ejemplo, ahora me he hecho una lista con covers de grandes éxitos, pero sin letra, ¿no? Con lo cual, solo versión instrumental y entonces te permite leer, te permite trabajar, te permite estar, digamos, en la oficina o en tu casa. A mí me sirve eso, pero me gusta poner música, me acompaña, me ayuda a concentrarme también. Hay gente que se desconcentra, pero yo si la música no tiene letras y no es muy estridente y pones algo más relajante, a mí me ayuda a permanecer más horas, ¿no? Haciendo una tarea. ¿Propósito o sueño de vida? Pues 3 palabras yo diría, yo tengo en mi vida. Soñar, no dejar nunca de soñar, porque si no morimos. Aprender hasta el último día, hay que aprender. Y luego disfrutar, ser disfrutón. O sea, creo que hay que disfrutar. La vida, hay cosas malas que vienen solas, como decía mi abuela, las cosas malas vienen solas, es verdad. Pero hay que disfrutar, porque, bueno, mira, el año pasado me dio un golpe fuerte, murió mi padre repentinamente y te abre ¿no? Es un golpe, la vida te pega un golpe duro y te abre la mente mucho para darte cuenta que, bueno, no tenía que convencerme mucho porque mi familia es familia vitalista, de disfrutar, de compartir, pero quizá lo soy más después de la pérdida de mi padre. Por finalizar, si pudieses decirle una cosa, imagínate que te están escuchando las 8.000 millones de personas en este planeta Tierra y lo que vas a decir se va a traducir en todos los idiomas posibles, habidos y por haber. ¿Qué le dirías a todo el planeta? Que vivan y que dejen vivir. Wow. Que vivan y que dejen vivir, porque hay que vivir la vida, pero también hay que dejar a los demás un poquito en paz. Me parece que vamos a un mundo a veces demasiado controlado, demasiado intervenido, en el que todo el mundo está como medio cabreado con el de al lado, tal. Entonces, a todos los que nos estén escuchando, a esos 8.000 millones, vivid, pero dejad vivir a los demás también un poquito. Nice. Oye, muchísimas gracias. Un placer. Albert, por toda la información, el valor a esta comunidad de emprendedores. También dejaremos en la biografía, un poco tanto tu libro, la iniciativa del Instituto Cardenal Cisneros, tus redes sociales, etc. Claro, ahí os esperamos. Y nada, efectivamente, no sé si quieres lanzar algún otro último mensaje. Nada, simplemente que nos veremos por el camino. Ahora estoy de nuevo en el sector privado. Mucha gente me había perdido la pista quizá. Estoy más activo en redes, con lo cual también ahí nos veremos en los perfiles que he dicho antes de Instagram, de LinkedIn. Y si queréis formaros en algunas de las cosas que hemos dicho, pues ahí estaremos todos encantados de ver vuestro crecimiento y cómo aprendéis a ser líderes y a comunicar mejor. Muchísimas gracias por todo. A seguirle en LinkedIn. Eso es. A por todas.